Muy bien, hermanos, lo primero que quiero señalar en esta mañana es acerca de los magos que vinieron del oriente para adorar al niño Jesús. La historia de los magos es una de las más conocidas, sabemos, y apreciadas, por así decirlo, de la Navidad. Sin duda alguna que es una historia de fe, pero podemos decir que también es una historia que nos recuerda que todos los hombres somos capaces de encontrar a Jesús si en verdad lo buscamos a Él de todo nuestro corazón. De alguna manera, es lo que nos dice el Señor en su palabra. Allí en Jeremías 29, el verso 13 y 14, el Señor dijo: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado de vosotros, dice Jehová. Así que aunque este texto está de alguna manera dirigido específicamente a la nación de Israel, esta verdad es aplicable a todo aquel que se proponga a buscar a Dios. Y sin duda alguna, hermanos, que esto fue lo que estos hombres se habían propuesto. Los magos se habían determinado a buscar a Dios. En este caso se habían propuesto a buscar a Dios en la persona de un niño que había nacido en Belén. Y el propósito de encontrarles era el poder adorarles, ¿sí? Hermanos, necesitamos entender y reconocer que lo que estos hombres se habían propuesto no era poca cosa, no era una tarea sencilla. Así que algo que pudiéramos señalar en esta mañana acerca de estos hombres es el esfuerzo que estos hombres hicieron por encontrar al Salvador. El esfuerzo que estos hombres hicieron por encontrar al Salvador. En primer lugar, hablando de estos hombres, la Biblia no nos enseña o no dice que eran reyes, aunque algunos suponen que eran reyes, pero la Biblia habla de que eran magos, de que eran sabios. La palabra utilizada en griego es magoi, ¿sí? Significa hombres sabios, ¿sí? Estos hombres eran astrónomos, y para los tiempos del Nuevo Testamento este término magoi cubría una variedad, ¿sí?, de aspectos. Se utilizaba para hombres interesados en sueños, hombres interesados en astrología, hombres interesados en la magia, en libros acerca del futuro y cosas semejantes. Así que no eran reyes, eran magos, eran sabios. Tampoco dice la Escritura, como algunos creen, que simplemente eran tres. Algunos creen que eran tres porque entregaron tres tipos de presente: oro, incienso y mirra, y por eso tienen la idea de que eran tres, pero la idea más específica es que pudieran ser una gran compañía, ¿sí?, de sabios. Y muy probablemente también ellos no llegaban a Belén específicamente para el día del nacimiento de Cristo. Ellos llegaban un tiempo después o varios meses después. Tampoco nos dice la Escritura acerca de cómo ellos se llamaban, como algunos pretenden y le han puesto nombre, ¿no? ¿Cómo se llamaban supuestamente? Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Eso yo no lo encontré en la Biblia. Si alguien lo encuentra, después me lo pasa, ¿sí? Pero no nos dice acerca de cómo se llamaban. Tampoco nos dice la Escritura acerca de qué país venían, ¿sí? No nos dice específicamente de qué país venían, simplemente nos dice la Escritura que venían ¿de dónde? Del Oriente. Venían del Oriente, ¿sí? Hay algunas posibilidades de dónde específicamente ellos pudieran venir. Hay un texto en Isaías 66, no tienen que buscarlo, pero dice: todos los habitantes de Sabá vendrán y traerán consigo oro e incienso y proclamarán la salvación del Señor. Y este pudiera ser el lugar de donde salieron los magos, ¿sí? Es una posibilidad. Sabá, conocido por su riqueza, un lugar en el cual se conoce ahora como Yemen, en la península arábiga, ¿sí? Este pudiera ser un lugar. Y otro lugar que muchos creen es de lo que fue Babilonia, ¿sí? Recuerden que en las Escrituras, en el libro de Daniel, tenemos muchos temas sobre los magos. El profeta Daniel habló mucho acerca del nacimiento del Mesías,
Y es muy posible que allí habían magos estudiando sobre estas profecías de Daniel, personas que anhelaban y esperaban la venida del Mesías, así que también pudiera ser de ese lugar. Se dice que en el año 2000, un grupo de 60 expedicionarios, ¿sí?, de diferentes religiones, de alguna manera recreó el itinerario que pudieran haber tenido los magos en su recorrido del oriente hasta Belén, y que es un recorrido de aproximadamente unos 1600 kilómetros. Ese viaje o esa excursión que hicieron les duró 83 días, aunque nosotros creemos que ellos viajaron varios meses del oriente hasta Belén. Pero a lo que quiero hacerte pensar, hermano, en esta mañana, en que tú y yo no sabemos ni podemos imaginar lo que significa este tipo de viaje. Ustedes saben que los viajes se hacían en camello. Pueden imaginarse más de 80 días o varios meses viajando en camello por el desierto. Nosotros pensamos que hacer un viaje de 24 horas en un micro de larga distancia, coche, cama, aire acondicionado, escuchando música del celu o durmiendo, es mucho pedir para nosotros. Es muy sacrificado. Nadie quiere, si tiene que hacer un viaje de tantos kilómetros y puede, hace un vuelo, pero no viaja 24 horas, ¿no? Estos magos viajaron por meses y no en un coche cama. No podemos comprender o tener la idea de lo que ellos tuvieron que atravesar para llegar a Belén. Imagínense el calor del día, el desierto, el cansancio, el agotamiento físico, el peligro del desierto, escorpiones, serpientes y demás. Mucho tuvieron que atravesar ellos para llegar a Belén. Ahora, hermanos, ciertamente todo esto no hubiese sido posible si en verdad no fuera que ellos estaban determinados, ¿sí? Si no hubiese sido posible si no fuera que en verdad ellos lo anhelaban y si no hubiera sido que en verdad estaban ansiosos por conocer al Salvador. Estos hombres que eran sabios, eran hombres que conocían la profecía, y esto explica cómo fue que ellos supieron que una estrella los iba a guiar hasta Belén. Sin duda conocían la profecía allí en Números 24:17, no lo tienen que buscar, pero dice la Escritura: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Así que sabían que una estrella les sería por señal y les guiaría hasta el niño, desde el oriente hasta Belén. Sabían incluso en qué ciudad nacerían, porque conocían la Escritura, Miqueas 5:2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Así que teniendo los indicios de la profecía y siendo guiados por la estrella de Belén, con el deseo de adorar al Hijo de Dios, según Mateo capítulo 2, verso 2, ellos llegaron hasta Belén. El texto dice, que acabamos de leer en los versículos 7 y 8, que cuando los magos llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que había nacido, rápidamente fueron convocados por el rey Herodes. Fueron llamados en secreto y el rey les encargó que vayan y averigüen sobre el niño dónde estaba y que se lo hagan saber. Ahora, quiero llevarte a pensar rápidamente quién es este rey Herodes y ver algo de sus actitudes. Este rey Herodes era un usurpador del trono de David. Él no era un judío, él era descendiente de Esaú. Estaba puesto en el poder por los romanos sobre Judea, Samaria y Galilea. Fue un hombre muy cruel, con una tremenda ambición por el poder, al punto que él mismo mató a 3 de sus hijos, mató a su esposa, todo esto por temor a que le destronaran, y aún mató a muchos más. Era un rey realmente bravo, temido, nadie lo quería. Y hermanos, nosotros cuando leemos en la Escritura acerca de
el rey Herodes, necesitamos prestar atención porque podemos confundirnos. Cuando leemos la escritura encontramos varias veces sobre el rey Herodes. Entonces por ahí encontramos al rey Herodes aquí en el nacimiento de Cristo, persiguiéndolo. Encontramos después al rey Herodes 30 años más tarde, matando a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cuando Salomé bailó para Herodes y él quedó encantado, quedó maravillado y le dijo: pídeme lo que quieras, te daré hasta la mitad del reino? Y ella pidió la cabeza de Juan el Bautista y él no dudó en dársela. Entonces mandó a decapitar a Juan el Bautista, a quien tenía preso, y le trajo en un plato la cabeza de Juan. Entonces encontramos ahí al rey Herodes también. Luego encontramos a Herodes enjuiciando al Señor Jesucristo, vistiéndole con ropas espléndidas, burlándose de él y enviándolo luego a Pilato. Encontramos a Herodes también en el libro de Hechos, arrestando a Pedro y Jacobo, dando muerte a Jacobo. También encontramos más adelante a Herodes disputando con Pablo, y uno puede decir: ¿quién es este Herodes? ¿Acaso es un inmortal? La realidad es que no. Herodes no es un simple hombre, sino que Herodes es toda una dinastía de al menos 3 generaciones, así que hay más de un rey Herodes. Ahora, en este momento, estamos tratando con Herodes el Grande, Herodes I, ¿sí? Pero tenemos a este hombre, Herodes I, un hombre sumamente perverso, el cual se ocupó de que en su lugar quede otro hombre aún peor que él, su hijo Arquelao, que duró 2 años en el reino porque era tan tremendo que lo tuvieron que sacar y dejar en su lugar a un procurador romano. Luego tenemos a Herodes Antipas, o Herodes el tetrarca, que acabamos de mencionar, aquel que había tomado la mujer de su hermano Herodes Filipo. Entonces, como Juan el Bautista iba predicando fuertemente en contra de él, este le arrestó y luego terminó decapitándole, y este fue Herodes Antipas. Ahora, este hombre, Herodes I, un hombre sumamente perverso, un hombre odiado por muchos, aunque hizo algunas que otras cosas buenas, ¿sí? Como construcciones y demás, pero de hecho, aunque él reconstruyó el templo de Salomón, pero con todo eso él no logró ganar el favor de la gente, ni tampoco logró ganar el favor de Dios. Un hombre que era odiado, sabía que iba a morir solo, y él decía, miren el pensamiento que él tenía, él decía: quiero morir como un rey amado. Entonces lo que él hizo es, mandó que en el día de su muerte, sus soldados dieran muerte a otros hombres, ciudadanos judíos importantes, para que en el día de su muerte también la gente pueda llorar a estos hombres, también llorarían la muerte del rey. No solamente eso, hizo matar un niño de cada familia nativa para que la gente esté llorando ahí en el día de la muerte de Herodes. Herodes fue un hombre completamente sanguinario. Cuando este hombre escuchó a los magos decir que había nacido el rey de los judíos, este hombre se determinó a dar muerte al Mesías. Ahora, es interesante que su maldad y su persecución sirvieron para ayudar al cumplimiento de las profecías. La maldad de Herodes y su persecución sirvieron para que se cumpliesen las profecías acerca de dónde sería el Cristo. ¿De dónde sería Cristo? Según nuestro texto que acabamos de leer, Mateo capítulo 2, 1 al 2, vemos que Cristo nació en Belén. Nació en Belén para que se cumpliese la profecía de Miqueas 5:2, Belén Éfrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Así que ahí se cumplió la escritura que nacería en Belén.
Pero también dice en el libro de Oseas, en la profecía, en 11:1, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces uno está pensando cómo nace en Belén, pero de Egipto fue llamado. Bueno, acabamos de leer en el texto, en los versículos 13 al 15, que un ángel le dijo a José, huye a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Huye a Egipto. Así que así fueron a Egipto y estuvieron allí hasta la muerte de Herodes. Luego de ello, en los versículos 19 al 21, luego de la muerte de Herodes, nuevamente un ángel le aparece a José diciendo, ya es hora de volver porque han muerto aquellos que querían matar al niño. Así que ahí se cumplió la escritura de Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo. Este rey, sin saberlo, estaba ayudando a que se cumpliese la profecía. Mateo 2, 22 al 23, que también leímos, dice que José al volver se encontró con que Arquelao reinaba en Egipto, estaba reinando allí, entonces por temor se fue a la región de Galilea, a la ciudad de Nazaret. También para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Así fue llamado Nazareno, despreciado y desechado entre los hombres, como dice la Escritura. Recordemos que se consideraba que de Nazaret no podía salir nada bueno. Así que, hermanos, así la persecución de Herodes contribuyó al cumplimiento de las profecías. Ahora quiero llevarte rápidamente a preguntarte por qué fue que Herodes se turbó, porque dice allí el texto en verso 3, Mateo 2:3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó el rey Herodes? Un rápido repaso de la historia sobre algunos acontecimientos pasados. Sabemos que la nación de Israel había sido dividida en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. ¿Sí? El reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia en el año 586. En cierta ocasión allí el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo dejó perplejo y los magos o los adivinos que él tenía no podían interpretar la visión, no podían interpretar el sueño, pero había alguien que sí podía. ¿Quién era? Daniel. ¿Sí? Entonces el sueño del rey Nabucodonosor se trataba de una estatua que él vio, la cual representaba 4 reinos. ¿Sí? 4 reinos importantes, poderosos en el mundo. El reino Meda, el griego y el romano, que se dividían en 2. ¿Sí? Después el rey Nabucodonosor en el sueño vio también una piedra que golpeaba y destruía la estatua. Ahora, esta piedra representa el reinado de Cristo. Daniel 2:44 dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos los reinos. El nacimiento del Señor Jesucristo, hermanos, se ubica en el 4.º reino que Dios le mostró al profeta Daniel. Cuando Herodes escuchó que el Hijo de Dios había nacido, sencillamente se turbó porque él tuvo miedo de ser desplazado por otro rey. Un rey tan ambicioso que incluso había matado a sus propios hijos, había matado a su propia esposa que era del linaje real. Por no ser desplazado, ahora escucha que el rey de los judíos ha nacido. Imagínense cómo se sintió y por eso se turbó en gran manera. Verdaderamente, al igual que muchos, este rey no comprendía la razón de la venida de Cristo. No comprendía la razón de la venida de Cristo. Así que este hombre, al enterarse de la noticia que traían los magos del oriente, tuvo este miedo, este temor de ser derrocado y comenzó a indagar a dónde había de nacer el Cristo. Dice el versículo 7 y 8, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos,
indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviados a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Sus palabras fueron: yo quiero saber dónde está el niño para ir a adorarle. Pero las intenciones de su corazón eran otras. En verdad, él quería darle muerte al niño. Así que dice finalmente el texto que los magos se fueron siguiendo a la estrella hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Verso 11 dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Ahora por un momento imaginemos qué tremenda bendición para estos magos, ¿no? Qué gozo tremendo. Ellos habían esperado por tanto tiempo para ver al Mesías. Ahora llegan al lugar donde él estaba y al verle pueden entregarles esas ofrendas. Sin duda que había sido gratificante, que había sido para ellos bueno. Sin duda que había valido la pena el esfuerzo que ellos habían hecho. Y hermanos, si lo queremos aplicar, sin duda que es gratificante y sin duda que vale la pena cada vez que nosotros hacemos el esfuerzo por buscar a Dios, cada vez que nosotros hacemos el esfuerzo para venir a adorar a Dios, siempre valió la pena y siempre seguirá valiendo la pena. El relato continúa diciendo en el verso 12: pero siendo avisados, luego de haber adorado al niño, de haberle entregado las ofrendas, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es ahí cuando Herodes finalmente se ve burlado por los magos porque no volvieron a él. Y por eso él se enojó en gran manera, y dice la Escritura que él mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. No solamente en Belén, sino en los alrededores, todo con el fin de dar muerte al niño Jesús. Y esto es lo que conocemos como la matanza de los inocentes. Hablábamos con los jóvenes el domingo pasado, no sé si algunos recordarán, pero se ha perdido la costumbre, pero muchos el 28 de diciembre celebran esto de, ¿el día de qué? El Día de los Inocentes. Y lo hacen sin tener entendimiento de qué se trata, ¿sí? Pero en verdad es un tiempo donde la gente celebra así, haciendo bromas, ¿sí? Algunos hacen bromas pesadas, burlas, y la idea proviene de aquí, de la matanza de los inocentes. Los inocentes fueron los niños que murieron inocentemente por causa del mandato del rey Herodes. La idea de la burla o del engaño viene de la idea de que Herodes se sintió burlado, se sintió engañado por los magos. Así que en realidad no hay nada de divertido, no hay nada de interesante en celebrar este Día de los Inocentes. La verdad que fue un día trágico, ¿sí? Pero algo que necesitamos reconocer y entender es que quien estaba verdaderamente manejando los hilos en la vida de Herodes era Satanás. El mismo Satanás estaba manejando los hilos en la vida de Herodes, ¿sí? Herodes simplemente fue un instrumento en las manos de Satanás. Era Satanás quien quería evitar que el niño Jesús naciera y que crezca. El mismo Satanás sabía que a su debido tiempo Jesús iba a ir a la cruz por los pecadores, iba a ir a la cruz del Calvario en favor de los pecadores. Esta era la manera de abrir el camino para que los pecadores sean salvos. Y en verdad que Satanás a toda costa quería evitar esto. Y la realidad es que cuando alguien está dispuesto a ir en contra de la voluntad de Dios, como lo hizo Herodes, Satanás con gusto va a cooperar con esa persona. Ahora, hermano, rápidamente, si tú eres de aquellos que te gusta aprender de los errores de otros, si tú eres de los que te gusta aprender de los errores de otros, quiero señalarte algunas cosas que podemos aprender del rey Herodes. Algunas cosas que podemos aprender del rey Herodes. De Herodes podemos aprender que lo material
no tiene poder para satisfacer la necesidad más profunda del corazón humano. Lo material no tiene poder para satisfacer la necesidad más profunda del corazón humano. Sabemos que Herodes tenía fama, tenía riqueza, tenía poder, tenía gloria, parecía que lo tenía todo. Sin embargo, cuando llegaron los magos de Jerusalén indagando por el rey que había nacido, él se turbó en gran manera. Este hecho revela que Herodes no podía vivir con seguridad. Herodes no podía vivir con tranquilidad, todo el tiempo estaba inseguro, todo el tiempo se sentía amenazado, todo el tiempo se sentía perseguido. La pregunta es, ¿de qué le valía, de qué le servía todo lo que él tenía si él no podía vivir tranquilo? Si él no podía tener paz. Lo que intento mostrarte es que lo material no trae paz ni tranquilidad al corazón. Las cuestiones materiales no traen paz ni tranquilidad al corazón. Lo único que puede traer paz a nuestros corazones es la persona de Jesucristo. El único que puede traer paz al corazón humano. El Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Toda persona que no ha aceptado a Jesucristo como Salvador, algún día se dará cuenta de que todo aquello en lo cual se confió para su seguridad le resulta inútil. Porque el alma sin Cristo de nada vale. El alma sin Cristo, por más que tú tengas, siempre estará vacía. Las cuestiones materiales no lo pueden llenar. No pueden llenar ese vacío que solo Cristo puede llenar. De Herodes también podemos aprender que la codicia por las cosas materiales nos puede conducir fácilmente a perder los límites y la cordura. La codicia por los bienes materiales nos puede llevar a perder la cordura. Herodes quería consolidar su poder, quería consolidar su reino y una vez que lo logró, siguió buscando más poder, siguió buscando más gloria y él estaba dispuesto a lo que sea por conseguirlo. No le importó el intentar engañar a los magos con tal de dar muerte a Jesús. No le molestó, le incomodó enlutar a cientos de familias de allí de Belén, matando a los niños menores de 2 años, con tal de él conseguir lo que quería. Necesitamos entender que la codicia puede llevar a uno a perder los límites. Y esto es otra verdad que aprendemos de la vida de Herodes. Otro aspecto que podemos aprender también es que nuestras buenas obras no sirven de ninguna manera para acercarnos a Dios. Las buenas obras no sirven para acercarnos a Dios. Hemos dicho que Herodes construyó un hermoso templo. Se dice que la edificación que Herodes hizo era una tremenda maravilla. Pero con todo eso Dios de seguro no lo aceptó, porque el corazón de Herodes era malo, igual que los motivos de Herodes eran malos. Así que el corazón del hombre ha sido siempre así, pensando que con buenas obras va a agradar a Dios, que con buenas obras va a conseguir el favor de Dios. Pero Dios sigue diciendo en su palabra allí, Isaías 64:6, que todos nosotros somos como suciedad y que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Así es como Dios mira las buenas obras de los impíos. La Biblia dice que primeramente debemos ser salvos por fe en Jesucristo para luego recién allí hacer buenas obras aceptables delante de Dios. Una vez salvos podemos hacer obras aceptables delante de Dios. Así que esto es otra cosa que todo hombre necesita entender. Por las buenas obras nunca vamos a poder acercarnos a Dios.
Algo más, hermanos, respecto a la actitud de Herodes. Su mentira sobre la adoración, sobre su deseo de adorar a Dios. Y también su temor de perder el trono. Hermanos, tenemos que reconocer que hay muchos con una actitud similar. Hay quienes dicen querer adorar a Dios, pero en verdad están más interesados en sí mismos que en cualquier otra cosa. Están más interesados en sí mismos que en Dios. Aún hay muchos que andan así como Herodes, con temor de perder el trono. Temen perder el trono de sus vidas. Ellos quieren ser señores de sí mismos. Les preocupa o no quieren que de alguna manera Cristo sea Señor de sus vidas. Les preocupa que Dios les diga qué hacer y qué no, porque ellos quieren seguir decidiendo. Esta actitud puede que sí sea normal entre inconversos. Esta actitud puede que sí sea normal entre aquellos que no conocen al Señor, pero no es normal, no está bien y jamás será justificada entre los hijos de Dios. Como hijos de Dios, entendemos que somos criaturas de Dios, hemos sido creados para Él, creados para alabanza de su gloria, creados para adorarle. Hemos sido salvados para que Él sea nuestro Señor y nuestro dueño, y para que Él diga qué hacemos y qué no hacemos. Así que Él nos dicta lo que hacer, lo que no. Él es el que se sienta en el trono de nuestro corazón y Él es el que gobierna nuestras acciones. Qué triste que hay muchos, aún con la actitud de Herodes, peleando por el trono, aquel trono donde debe estar Dios. Ahora, de los magos, hermanos, como hemos dicho antes, aprendemos sobre el esfuerzo de la adoración. El esfuerzo de la adoración. El esfuerzo por conocer a Dios. El esfuerzo por buscar a Dios. Aprendemos que cualquiera puede buscar a Dios y acercarse a Dios por más lejos que entienda que se encuentra de Él. Cualquiera puede buscar a Dios y acercarse a Él. Lo maravilloso de todo es que por más lejos que estemos de Dios, aún así Dios se encuentra al alcance de una sencilla oración. No tenemos que hacer el sacrificio de recorrer miles de kilómetros por tantos meses como hicieron los magos. Nosotros simplemente podemos acercarnos a Dios por medio de una sencilla oración. Un corazón arrepentido y una sencilla oración es lo suficiente para acercarnos a Él. Acercaos a Él, dice la Escritura, y Él se acercará a vosotros. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, dice la Escritura. Hoy es tiempo para buscar a Dios. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué tan cerca o qué tan lejos te encuentras hoy de Dios? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca te encuentras hoy de Dios? ¿No lo sabes? ¿Tienes dudas? Déjame decirte esto. Uno que está cerca de Dios, se goza en adorarle. Se goza en adorarle. Se goza en que Dios guíe su vida. Se goza en adorarle, en que Dios guíe su vida. Procura acercarse cada día más a su Salvador. Y este es el ejemplo de los magos. ¿Sí? Se goza en adorarle, procura que Dios guíe su vida, intenta acercarse cada día más a Dios. Esto es lo que hicieron los magos. Ahora uno que está lejos de Dios, está ahí todo el tiempo rehusándose a dejar el trono de su vida, quiere mantener el control, está queriendo todo el tiempo gobernar por sí mismo sobre lo que hace, no deja que Dios dirija en ningún momento, mayormente se opone a Dios en cada área de su vida, en cada una de sus acciones, y pese a todos los logros, pese a todo lo que tiene, no consigue tener paz en su corazón.
puede que haya alcanzado mucho, puede que haya obtenido mucho económicamente, pero al igual que Herodes, vive todo el tiempo perseguido, vive todo el tiempo preocupado, vive todo el tiempo intranquilo y no consigue tener paz en su corazón porque está lejos de Dios. Una vez más, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estás de Él? ¿Tú eres de lo que se deja gobernar, se deja guiar por el Señor? ¿O tienes una lucha constante acerca de quién toma el control? Porque eso demuestra qué tan cerca o qué tan lejos estás de Él. ¿Tú te deleitas en adorarle? ¿Tú te deleitas en venir a su casa a adorarle, a alabarle? ¿O piensas que un viaje de 2 kilómetros, 3, 4 kilómetros es mucho pedir para adorar a Dios? Piensan los magos. Porque si tú te deleitas en adorarle, no vas a tener peros, no vas a tener excusas, no vas a tener pretextos. Y eso muestra qué tan cerca estás de Dios. Hermanos, en estos tiempos, tristemente hay muchos como Herodes intentando mantenerse en el trono sin importar al costo de qué, y hay muy pocos como los magos buscando a Dios con un deseo genuino y con esfuerzo el rostro de Dios. ¿Con cuál de ellos es que tú te identificas? Ciertamente espero en esta mañana, hermanos, que tú todo el tiempo estés procurando el acercarte más a Dios. Que a cada instante tú estés procurando el darle gloria, el darle honra en tu manera de vivir, que estés buscando el adorarle. Sobre todo en este tiempo, hermanos, que recordamos la Navidad. Hay tanta celebración errónea en este tiempo. Espero que tú estés celebrando de verdad que hallaste como los magos al Salvador. Espero que en este tiempo tú puedas celebrar que hallaste al Salvador. Y no solamente que lo hallaste, sino que estás cerca de Él. Espero que esa sea tu celebración para estos días. Que puedas en esta celebración tomar el tiempo para adorarle como verdaderamente Él lo merece. Pero tristemente tengo que decirte, ten por seguro que no habrá verdadera celebración si te encuentras lejos del Salvador. No habrá verdadera celebración si te encuentras lejos de Él. Así que en este tiempo lo mejor que uno pudiera hacer es acercarse a Dios si está lejos de Él. Pero si ya te has acercado, entonces ocupa tu mente, ocupa tu corazón en darle la adoración que solamente Él se merece. Y celebra en estos días con buen entendimiento el nacimiento del Salvador, el haber hallado al Salvador y el estar cerca del Salvador. Amén. Padre Santo, te damos gracias.